Vamos a platicar ahora de un salmo que pues mucha gente no encuentra tanto sentido espiritual o tanta enseñanza, es el Salmo 29, pero vamos a ver a través de este salmo tantas cosas tan importantes y claves que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a platicar de este salmo. Es un salmo que nos queremos enfocar en el aspecto de la poderosa voz del Señor. Vamos a tratar algunos puntos de esa voz poderosa que se manifiesta a través de la naturaleza. Y así tenemos varios salmos que son considerados como salmos de la naturaleza, como el Salmo 19, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es un salmo de la naturaleza. Hay varios salmos que hablan acerca de la naturaleza y este es uno de ellos también, pero que de una manera especial resalta la poderosa voz del Señor. Bien, vamos a estar hablando en este tiempo de esto. Y bueno, un saludo también a Ceci Rivera. Ceci, saludos a Rafa, que Dios los bendiga grandemente. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este estudio. Marisela Chávez, Dios te bendiga. Igualmente, un buen día. Y vamos a hacer nada más el último ajuste. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos bendiga con este estudio de su palabra del día de hoy. Pues amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este nuevo día de vida que tú nos regalas. Te alabamos grandemente, Señor, porque tú eres el que das la vida y el que la quitas. Agradecemos que nos des la vida y entendemos que tú nos la das para poderte conocer y para poderte servir. Te agradecemos por las bendiciones de esta semana. Te agradecemos por la manera en que tú has trabajado en nuestras vidas durante esta semana y queremos pedirte que a través de este estudio también alientes grandemente nuestros corazones a través de este hermoso salmo. Señor, te pedimos tu guía en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Bien, vamos a darle lectura a este salmo. Dice lo siguiente: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llama de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Bien, este hermoso salmo trae enseñanzas hermosas para nosotros y, como podemos ver, es un salmo que habla acerca de la voz de Jehová, pero con muchas otras cosas que hablan de una tempestad, de una tormenta. Al final, vemos que trae siempre un aliento para el pueblo de Israel, ese aliento de que después de toda esa tribulación, como muchos ven este salmo también, que se habla acerca de toda esta tormenta, de toda esta tempestad, de todos estos anuncios de rayos y truenos, que se va a vivir en el día de tribulación del pueblo de Israel. Finalmente Dios vendrá a establecer su reino aquí en la tierra y entonces disfrutarán de la paz que tanto les ha prometido el Señor a los profetas y que también pues viene anunciada en la parte final de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Entonces tenemos una manifestación de la voz del Señor y en medio de esta tremenda tempestad, en medio de esta tormenta, el salmista canta de la voz poderosa del Señor, la poderosa voz del Señor.
vemos que la voz del Señor tiene una referencia muy impresionante, muy impactante y muy importante en relación a la palabra del Señor. Su voz, su palabra, nos la dejó escrita. Gracias a Dios que antes en otro tiempo habló de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, que es el Verbo, que es la palabra, y Él mismo tuvo cuidado de enaltecer la palabra y darle el lugar que le corresponde por ser palabra de Dios. No como un instrumento o un objeto a adorar, sino por toda la enseñanza que obtenemos de ahí y el conocimiento que Dios quiere que tuviéramos de Él, que nos lo dejó escrito ahí en su bendita palabra. Por eso leemos que de labios del mismo Señor Jesucristo en Juan 17:17 dijo Él: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fue una oración del Señor a Dios y Él quería que nosotros fuéramos personas que pudieran conocerlo a Él, porque a través de su palabra es como Él se nos manifiesta. A través de su palabra se revela al hombre. Y en la Biblia podemos encontrar todo lo que necesitamos saber y entender por qué vivimos esta vida, por qué somos como somos, por qué hay tantos caos, por qué hay tantos problemas. Todo lo podemos entender a la luz de la palabra de Dios. Y es que Dios quiere que su palabra sea para nosotros una guía, que sea la autoridad absoluta que gobierne nuestras vidas. Cuando una persona toma esta decisión, encuentra que entonces tiene un sentido su vida. Sabe qué es lo que debe hacer, sabe qué es de lo que se debe abstener. Es una persona que tiene guía en su vida, tiene un control. Las personas que no conocen a Dios y que por lo mismo tampoco entienden su palabra ni la leen, vemos que viven en terrible confusión. Sus vidas están llenas de confusiones, no saben ni siquiera qué es lo bueno o qué es lo malo. Vemos a una agenda globalista que se quiere poner en marcha a partir del 2030, en donde se nos dicen cosas que a la luz de los hombres podríamos considerar que son buenas. Pero ya cuando vemos el contenido y cómo de manera disfrazada vienen muchos conceptos totalmente contrarios a Dios, entonces el que no tiene relación con Dios dice, bueno, pues está bien, ellos quieren ser así, nosotros así, cada quien su manera de pensar, todo es respetable, porque no hay una guía, no hay una autoridad absoluta en sus vidas. Cuando tú quitas la palabra de Dios de la vida del hombre, entonces ¿qué nos queda? Nos queda tu opinión y la mía. Y cada quien tiene su propia opinión de las cosas y tan buena puede ser la tuya como la mía, porque no hay una guía absoluta. Pero cuando las personas toman la palabra de Dios de quien viene, que es de Dios, quien no se equivoca, que nos muestra toda su verdad, entonces sí tienes un norte. Entonces sí tiene dirección tu vida. Entonces sí sabes lo que es bueno y lo que es malo, lo que debes hacer y de lo que tienes que abstenerte de hacer. Y entonces, porque Dios lo dice, yo sé si una cosa es buena o es mala. Por ejemplo, se nos habla en esa agenda de lo que es la ideología de género. ¿Qué significa esto? Que tú no eres lo que eres físicamente. Tú eres un ser que puedes escoger lo que quieras ser. Esa es la ideología de género. Porque puede ser un hombre que tiene un pene, pero puede tener un corazón de mujer y quiere ser mujer. Y puede ser mujer. ¿Por qué? Porque es lo que él quiere ser. Y lo mismo pasa en el sentido contrario con las mujeres. Y toda esta confusión viene porque no conocen la palabra del Señor. Si la conocieran, leerían entonces cuán abominable es para el Señor todas estas cosas. Saliéndome un poco de este tema, solamente quisiera tocar ese punto. Leemos nosotros en Primera de Corintios, en el capítulo 6, los versículos 9 al 11 dicen lo siguiente. Voy a ponerles la Biblia ahí en su pantalla. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿No tienen salvación? Y los hombres pensarán mil cosas o dirán muchas para tratar de justificar estas actitudes, pero ante los ojos de Dios están condenados. Entonces sí sé que eso es malo. El aborto. Te presentan con esta gran empresa que apoyó incluso el gobierno de los Estados Unidos, que se llama Planned Parenthood, que es sostenida por George Soros. Un plan para cuidar de planificar tu familia. Pero lo que no quieren entender es que dentro de esa planificación está considerado el aborto. Y precisamente Joe Biden dice que él teme que esta juez que puso Donald Trump va a prohibir el aborto. Y él es pro aborto. Trump y ya no se diga también el vicepresidente Mike Pence son pro vida. Porque Dios es quien da la vida y Dios es quien la quita, no el ser humano. Y eso es un asesinato. Y así podríamos hablar de muchas otras cosas que nos hacen resaltar por qué es tan importante entender esta voz poderosa del Señor. La voz poderosa del Señor. Porque su voz tiene un poder universal, tiene un poder majestuoso y tiene un poder quebrantador. Vamos a ver en estos primeros versículos de este Salmo 29 estos aspectos. De los versículos 3 al 5. Dice lo siguiente: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Primero quiero destacar el versículo 3, voz de Jehová sobre las aguas. Cuando vemos esta referencia en la Escritura, nos recuerda y nos representa a todas las naciones. Dios quería que su palabra fuera escuchada por todo el mundo. Él establece a través de misioneros, de personas que van a otras partes del mundo a proclamar su palabra. En tiempos pasados habían hombres que llevaban Biblias. En muchas ocasiones para venderlas, habían quien tenía las posibilidades de regalarlas y efectuaban su trabajo misionero yendo a lugares de poco acceso para llevarles una Biblia y pudieran escuchar la poderosa voz del Señor. Y representa a todas las aguas porque esta poderosa voz del Señor es para cada tribu, lengua y pueblo y nación. Porque esta hermosa voz de Dios que nos habló a través de la Biblia nos describe el camino de salvación. Y yo quiero subrayar lo siguiente: el único camino de salvación. Por eso leemos en Hechos 4:12 que dice, y en ningún otro hay salvación. No hay otras religiones o grupos o sectas en donde uno pueda conocer la verdadera salvación. Está escrita en su palabra, donde escuchamos la poderosa voz de Dios. Y dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesucristo. Por todo lo que Él realizó, siendo Hijo de Dios, que era ser Dios mismo, vino a este mundo a dar testimonio de que Él era Dios, a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, aunque los hombres no tenían muy claro eso en ese momento, pero después Dios, a través de la guía de su Espíritu y guiando a los apóstoles, les recordó todo lo que habían oído de Jesucristo y les enseñó todas las cosas que escribieron, y entonces ellos dejaron este testimonio. Vino a morir por nuestros pecados para que estos pudieran ser borrados con la sangre de Cristo cuando nosotros nos arrepentimos.
Y entonces Dios pone su espíritu en nosotros, nos hace sus hijos porque ahora tenemos su espíritu, su naturaleza, y a través de nosotros quiere que otros lo conozcan mientras estemos aquí en la tierra, porque nos espera también la gloria en el cielo. Pero esto es para toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y ahí en el capítulo 10 de Romanos 13 y en adelante dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Cómo oirán de aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán si nadie va y les predica? ¿Cómo se convertirán si las personas que ya lo conocen no son enviadas a predicar el Evangelio de Jesús? Perdonen que les dije palabras más, palabras menos. Pero es en última instancia el anhelo del Señor que todos nosotros compartamos este mensaje de salvación, porque es lo más importante que necesita escuchar una persona en esta vida. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Como vimos hace un momento en ese versículo que dice, no erréis, no sabéis que los fornicarios, los hechiceros, los borrachos, los avaros, los maldicientes, los estafadores, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones. Fíjate cómo engloba al hombre pecador. Todo hombre no significa que viva todos estos pecados, pero está enmarcado en alguno de ellos o en varios de ellos. Y esta es la condición que nos tiene separados de Dios. Y la única forma en que el hombre puede salir de esa esclavitud del pecado. Años estuve hablándole a un grupo hasta que vino el COVID, de alcohólicos y drogadictos, verdaderos esclavos del vicio. La única forma como podían salir de ahí era a través de la muerte o a través de entregar su voluntad a Cristo. No había otra forma. Él es el único que nos puede liberar de la esclavitud de nuestros pecados. Por eso es que yo estoy seguro que Dios permitió esta pandemia para quebrantar los corazones de las personas que aún no lo han conocido, voltear a Dios, querer rendir su vida a Él, sabedores de que en cualquier momento nos puede venir el contagio y quizás hasta la muerte, ¿qué va a ser de nosotros en la eternidad? Oiremos de labios del Señor Jesús, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Así de extremas son las cosas. Y ahorita Dios, con su poderosa voz, está mostrándonos que no eres una persona hecha para vivir temporalmente en esta tierra. Eres un alma eterna. Algo que a mí me conmovía mucho para el hecho de tener hijos era eso. Escuché una vez un predicador que dijo, Dios no te está confiando hijos para que los guíes a ser buenas personas y buenos profesionistas. No, te está confiando un alma eterna que de ti va a depender mucho para que llegue al cielo o vaya al infierno. ¿Cómo podemos darles una buena educación? A través de guiarlos en la poderosa voz del Señor, en su palabra. Y Dios la dejó para que todos la tuvieran sobre las aguas. Representa a muchas naciones, a todas las naciones, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Por eso leemos en su bendita palabra también, en Marcos capítulo 16, versículo 15, vamos a verlo, dice el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Él quiere que su palabra se escuche en todo el mundo, comenzando por los que están cerca de nosotros, predicándoles de este mensaje de salvación a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Este hecho que tú mandes a través de tus contactos este mensaje, quizá vas a recibir de regreso la pregunta de más de alguno que te dirán, oye, ¿de qué se trata ese evangelio? Yo quiero escuchar más de él.
y será tu oportunidad preciosa para poder ayudar a estas personas a venir a los pies de Jesucristo. Esta es la voz de Dios universal, que quiere que se escuche por todos lados, que todo mundo la conozca. Pero también es una voz majestuosa. Vemos en el versículo 5 que nos habla acerca de voz de Jehová con gloria. Vamos a leerlo. Dice el versículo 4, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Efectivamente, el Evangelio es el glorioso poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice en Romanos 1:16. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a leerlo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiere decir con esto? Que tanto judíos como gentiles en aquella época solo se conocían dos clases de hombres, el judío o el gentil. Después de que Cristo vino, solamente se considera dos clases de personas en el mundo, el creyente o el incrédulo. Creyente en el Evangelio de Jesucristo o incrédulo al mismo. Dios quiere que entendamos qué es el poder de Dios. Tú quizá muestres algún versículo de la Escritura, pero es el poder de Dios que nace que ese versículo de la Escritura penetre hasta dentro del corazón de la persona. Porque esta es la vida que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a leer en Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12, dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy a hacer referencia en otras dos ocasiones a este mismo versículo. Si tienes tu Biblia, aparta ahí con alguna hoja o con algún separador, porque este es un versículo clave para este estudio. Eso es la palabra de Dios. La poderosa voz de Dios está en su palabra, en la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que la vida de la palabra está a través del poder del Espíritu que hace que penetre en el corazón y discierna lo que hay en nuestro interior. Es la palabra la que nos dice, estás en una vida de pecado y esa vida de pecado te conduce a la muerte y a la separación eterna de Dios. Es la palabra de Dios la que nos hace ver que necesitamos de Él porque por nosotros mismos no tenemos la capacidad para remediar esto. Ante un Dios santo que demanda una santidad perfecta, infinita, nosotros estamos totalmente descalificados. ¿Conoces los 10 mandamientos? Pongamos tan solo el no mentirás. Significa no mentir nunca, jamás, en toda tu vida. ¿Quién puede cumplir el más mínimo de los mandamientos? Todos estamos descalificados. Para la salvación no alcanza ninguna buena obra ni ningún esfuerzo humano que te ayude a obtenerla. Es la pura gracia de Dios, el regalo que nos dio en Cristo Jesús, lo que puede traernos a su gloriosa salvación. Es un regalo porque nos lo dio en Cristo. Él ya pagó por ti en la cruz. Y tenía que ser un sacrificio perfecto de alguien que nunca hubiera cometido pecado, y esto solamente Dios. Jesucristo, siendo Dios, pagó las demandas completas que exigían la justicia divina. Y es por medio de Cristo que yo puedo ser salvado y venir a una reconciliación perfecta, plena, completa con Dios. Es ahí como obtengo la salvación. Y todo esto procede de Él. Es un regalo que me da. Yo solamente lo tengo que creer. Esto es fe. Creerle a Dios.
y yo creo en ese sacrificio. Y yo acepto ese sacrificio. Le he rendido mi voluntad a Cristo. He aceptado el sacrificio que Cristo realizó por mí en la cruz para pagar por mis pecados y quitar este estorbo que había entre Dios y yo. Y ahora tener comunión con el Creador. No es difícil entenderlo. Pero esa es la poderosa voz de Dios, evangelio de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque es lo que nos dice en su palabra, que es viva y eficaz. Alguien decía, es tan viva que si tú pasas una navaja sobre la Biblia, saldría sangre de ella, en un sentido exagerado, hipérbole. Nosotros podemos ver que cuando alguien se convierte a Cristo y empieza a leer su palabra, empieza a ver cómo Dios tiene el poder a través de su Espíritu, por medio de su palabra, para transformar cada área de nuestras vidas. Y así, llevando a cabo en cada uno de nosotros un proyecto perfecto, precioso, que nos describe en Romanos 8:29, que dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No llegaremos en esta tierra a la perfección de la imagen de Cristo hasta que tengamos un cuerpo totalmente transformado por el poder de Dios en aquel día que vendrá por su iglesia. Entonces ya tendremos ese cuerpo que no tendrá ninguna relación con el pecado. Pero mientras estemos aquí en la tierra, contamos también con su poder perfecto y transformador, para hacernos cada vez más como Él es. Y de esta manera dar testimonio de Él, de una manera efectiva. Eso es lo majestuoso de la palabra de Dios, el gran poder para transformar. Es un poder también que quebranta. Leemos en el versículo 5, es un poder que quebranta los cedros. Dice el versículo 5, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Cuando te pones a ver en algunos libros o por la internet lo que son los cedros del Líbano, son unos árboles enormes, altísimos, algunos de más de 35 metros, circunferencias enormes de más de 15 metros, que algunos tienen miles de años de vida y que son colinas llenas de esos árboles majestuosos, y que sean quebrantados estos cerros por la tempestad, por los rayos que han caído sobre ellos. Ese es el poder de Dios, pero también ese poder se manifiesta en su poderosa voz. Así es su voz, quebranta. Leemos en Jeremías 23:29, disculpen que no lo tengo aquí apartado, pero dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Quebranta el corazón más endurecido. Y esta es la voz del Señor que pudo quebrantar a un corazón endurecido que creía que estaba sirviendo a Dios. No era un borracho, no era un adúltero, era una persona que se había criado a los pies de Gamaliel, que él quería traer a las personas que eran cristianos de Damasco, traerlos presos a Jerusalén y arrasar con toda esta nueva religión de seguidores del camino, que era así como se conocían en un principio a los cristianos. Y en ese camino a Damasco, el Señor se le apareció a Saulo y escuchó una voz que lo quebrantó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate el quebranto tan poderoso de esa voz. Porque él bien pudo haber pensado, ¿cómo? Yo no estoy persiguiendo al Señor, yo estoy persiguiendo a los cristianos. Y él dice, ¿por qué me persigues? Entonces, perseguir a los cristianos es perseguir al Señor. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fue quebrantado en ese momento. Y de haber sido un perseguidor de los creyentes,
pasó a ser un perseguido por los judíos. Y Dios lo usó poderosamente, tanto que tenemos la mayoría de las epístolas que nos llegaron por su pluma o de sus escribanos. Fue un hombre quebrantado por Dios. Quizá tú conoces personas que amas, que tú sabes que viven verdaderas desgracias porque no conocen a Dios. Tú puedes orar para que el Señor con su poderosa voz los alcance. Les lleve su precioso evangelio. Quizá te quiera usar a ti, quizá quiera usar a otros, quizá mandándoles algún mensaje con una predicación como estas. Pero que ellos podrán ver el amor de Dios en tu vida, dándoles la única esperanza que existe para la transformación de sus corazones. Porque no hay otra voz que pueda quebrantar y transformar como la poderosa voz del Señor. Es una voz que quebranta. Pero también vemos en los versículos 6 al 8 que es una voz que separadora. Es una voz que tiene un poder separador, divisor y trastornador. Vamos a verlo en estos versículos. Primero que nada vemos que es una voz que separa. El versículo 6 nos habla que hace saltar los becerros. Dice, los hizo saltar como becerros. ¿A quiénes? A los cedros del Líbano. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Dice, los hizo saltar como becerros. Porque el poder de Dios es tremendo. El poder de Dios puede partir, puede desarraigar, como muchos lo pudieron ver a través de esos rayos que caían y destruían esos enormes cedros. Es un poder que parte, es un poder que desarraiga las viejas asociaciones que teníamos, que ya no tienen nada que ver con esta nueva vida y esos malos hábitos que seguíamos. Dios puede partirlos, puede quitarlos de tu vida, desarraigarlos de tu vida. No tienes por qué hacer entonces amistad con ellos nuevamente. Una de las cosas que yo aconsejaba una vez que las personas en este lugar de alcohólicos y drogadictos tomaban la decisión de aceptar a Cristo, era no frecuentes esas amistades que tenías cuando practicabas este vicio. Dios nos exhorta a separarnos de esto. Leamos un pasaje que está en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 en adelante. Vamos a leerlos. Dice lo siguiente: ¿no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Efectivamente, esto es lo que Él busca en cada creyente. ¿Por qué es que no quiere esta relación con los incrédulos? En Amós 3:3 leemos: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si no tuvieran ya en mente una meta a dónde llegar, ¿acaso andarán dos juntos sin ese propósito? Si tienen diferentes objetivos, si tienen diferentes metas. Cuando nosotros vivíamos en la vida de pecado, pues sí coincidíamos con esos caminos, con las personas que igual que nosotros vivían en ese mismo estilo de vida. Pero una vez que nosotros cambiamos y nos convertimos a Cristo, empezamos a navegar en contra de la corriente. La corriente es todo ese hombre natural que no tiene relación con Dios y son dioses para sí mismos y quieren hacer su propia voluntad, y siempre en esa propia voluntad está pecado tras pecado de diferentes manifestaciones. Nosotros empezamos a navegar en contra de esa corriente
El mundo acostumbrado a las mentiras y ahora tú íntegro quieres vivir diciendo la verdad. El mundo acostumbrado a los vicios y tú ya no quieres tener relación con el alcohol o con las drogas, etc. El mundo acostumbrado al engaño, tú quieres ser fiel a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, a tu Dios. Y leemos en la Escritura también que Dios no quiere que hagamos ese compañerismo, porque como dice en Proverbios 13, versículo 20, que nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor porque nuestro espíritu se quebranta cuando andamos con personas que viven en la carne. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Por qué razón no dice el que se junta con necios lo va a conducir a sabio? Porque ese necio tiene de su lado mi carne, mi vieja naturaleza, el estilo de vida que yo tenía. Y es más fácil que me quebrante. Sí, tengo que ir a ellos para hablarles del Evangelio de Salvación y atraerlos a ser sabios. Pero si no quieren venir a los pies de Cristo, entonces mi relación íntima no puede continuar con ellos porque me van a quebrantar. Tendré yo que orar por ellos para que el Señor siga obrando en sus corazones y pueda traerlos a su glorioso conocimiento de salvación. Pero mientras esto sucede, es orar. Y se vuelve a abrir la puerta, es para hablarles de Cristo. ¿Y por qué? Porque los amamos, porque los queremos ver en el cielo. Anhelamos su salvación, sabemos que no hay otra forma en la que uno pueda ser liberado de la esclavitud de su pecado. Solamente cuando vienen a los pies de Cristo. Ese es el poder de Dios. Un poder que separa de esas malas costumbres, de esas malas asociaciones, de esa vida que tenía esos malos hábitos, para ahora hacer todo lo que ahora glorifica al Señor. Y Él nos da el poder para mantenernos firmes en esto, llenándonos de su palabra, asociándonos con personas que conocen a Cristo, con personas que buscan también lo mismo que tú, la salvación de los perdidos, con personas que tienen los mismos anhelos que tú, el amar a su esposa, el amar a sus hijos, el guiarlos a los pies de Cristo, el educarlos e instruirlos en la palabra del Señor. Esto nos edifica entonces, pero tienes que soportar esta separación. Pero quizá tus más grandes amigos, que eran amigos del vicio, con el tiempo y tus oraciones se conviertan a Cristo y van a ser amigos de verdad. Amigos que juntos podrían estar en el mismo canal, llevando a otras personas a los pies de Cristo. Mis más grandes amigos también se dedican a eso. Comparten el Evangelio, valoro sus amistades, lucho por esas amistades. Si llega a haber alguna diferencia entre nosotros, lucho para que sean quitadas esas diferencias y nuestra amistad continúe, porque valoro esas amistades. Estamos en el mismo camino. Y perdonar o pedir perdón es precisamente lo que muestra la madurez en la vida del creyente. En Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Sin Cristo es imposible. Cuando alguien nos hace algo, ponemos una barrera eterna. Ya no vuelvo a hablarle a esa persona. En Cristo hay perdón, hay reconciliación. Ahí mostramos el poder de Dios, la voz poderosa de Dios que se nos manifiesta en su palabra y la ponemos en práctica día con día en nuestras relaciones. Esto no lo encontramos con los incrédulos. Por eso tiene que ser un poder separador. Tiene que haber esa separación del mundo incrédulo. Sí, quizá tienes amigos, vecinos, familiares, relaciones que tienes que conservar, pero para que a través de tu vida vean ese camino de santidad. Y a través de tu vida quizá puedan venir a los pies de Jesús. Pero teniendo siempre en mente esto, siempre en tus oraciones, pidiéndole a Dios por ellos, para que cuando se abra la puerta, al escucharte, vean que hay una solvencia moral que te respalda, que ha sido el poder de Dios
llevan de ser cada vez más como Cristo. Es un poder divisor. Vemos que nos dice también en el versículo 7, dice lo siguiente: voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Cuando leemos que la palabra de Dios divide, tiene ese poder de dividir como un rayo, como un trueno, como les comentaba que los rayos parten esos grandes cedros del Líbano, divide como un rayo hasta partir el alma y el espíritu. ¿Recuerdan lo que vimos en Hebreos 4:12? Que les dije que íbamos a hacer referencia en 2 ocasiones más. Esta es una. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Divide entre los pecadores y los santos. Ya no puede haber esa comunión. Tienes que hacer separación de lo santo y lo profano. Y enseñarán a mi pueblo a hacer división entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. No podemos mezclarlo. No podemos hacer concesiones con el pecado. No podemos decir, bueno, lo que pasa es que yo ya dejé el 90% de las mentiras. O no podríamos decir, yo ya no tomo de una botella que me tomaba entera al día, ahora nada más me tomo el 20%. Es una completa separación. Claro, es difícil entenderlo cuando una persona no tiene el poder de Dios morando en sus corazones a través de su espíritu. Pero cuando ya te has convertido a Cristo, cuando ya le rendiste tu voluntad a Dios y su espíritu mora en tu corazón, experimentas ese poder que te libera completamente de esas vanas relaciones, de esas relaciones infructuosas, de esas relaciones de pecado, de esos vicios, de toda esa maldad. Día con día Dios te lleva de victoria en victoria, porque Él divide el alma y el espíritu, discierne lo que hay en tu corazón y resalta la luz de su verdad. Esto no le agrada a Dios. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Libérame de este pecado. Dame victoria sobre él. Y Dios te da victoria. En una ocasión, una persona dijo que cuando llegó a una gasolinería, iba con su esposa y con su hija, cuando ve que se baja de otro carro una mujer despampanante, vestida sumamente provocativa, y al verla dijo, no la voy a voltear a ver. Señor, dame tu poder. El hombre es controlado por la vista y Dios te puede dar victoria sobre tu vista. Y entonces dijo, no la voy a voltear a ver. Se para, paga lo que va a echarle a su carro de combustible, toma la bomba, llena su carro, regresa la pistola a su lugar, toma su carro, sube al volante y se va. Y en eso su esposa y su hija le dicen, bravo papá. ¿Bravo por qué? Aquella mujer que bajó de su carro toda despampanante estaba haciendo todo lo posible por atraer tu mirada porque eras el único que no estaba volteando a verla. Y nunca la volteaste a ver. Gracias, papá. En esto me muestra los verdaderos valores. Y así es. Dios te puede dar victoria. Esto por mencionar un ejemplo. Hay muchos otros. Un amigo tomó la decisión de ya no volver a tomar cuando se convirtió a Cristo. Llega a una reunión familiar y su hermano se acerca, el hermano mayor, y le dice, me enteré que te convertiste en cristiano. Sí, así es. Gracias a Dios, Dios ha cambiado mi vida. Sí, pero esta copa te la vas a tomar conmigo. Le dice, no, ya no necesito de eso.
Y dice, no, pues si no es por dentro, por fuera, y se la avienta en la cara. Aquel va al baño, se limpia la cara y sale como si nada. Yo te pregunto, ¿quién crees que hizo el ridículo? Creo que coincidimos en la respuesta. Dios le dio el poder para mantenerse en sobriedad total a pesar de la agresión de su hermano. Es algo inexplicable. Solo los que hemos conocido a Cristo lo podemos entender. Por eso la gran necesidad y la única esperanza que existe para las personas es que conozcan el mensaje de salvación que viene a través de la poderosa voz de Dios que está escrita en su bendita palabra. Es una voz que separa, es una voz que divide, es una voz que trastorna. Dice el versículo 8 que es una voz que hace temblar el desierto. Vemos en el versículo 8, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. ¿Sí? Él hace temblar el desierto. Tanto el desierto natural como el desierto de un corazón que no se ha convertido a Cristo. David, cuando cometió su pecado, decía, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir noche y día. Mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Y él entonces confesó su pecado y fue restaurado cuando el Señor lo perdonó. La vida sin Dios es un verdadero desierto. Y como les decía, es una total confusión. Vas de mal en peor, siendo aventado por los vientos de las tempestades de un lado a otro, sin tener una forma de ser librado de esa tempestad. Solo al convertirnos a Jesucristo podemos tener la roca que es Cristo y estar fundados sobre esa roca que no se mueve, que es segura, que protege. Esa es la roca de Cristo, la roca del Señor. Hace temblar al desierto y así vemos que en la palabra vemos que el desierto que experimentan las personas en sus corazones necesitan conocer a Cristo o mueren de sed. En el último y gran día de la fiesta, dice en Juan 7:37 en adelante, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero cuando Él murió y resucitó, entonces mandó su Espíritu y en Él somos plenamente saciados. Un desierto en el corazón, desiertos en sus hogares, que al no conocer a Cristo viven de mal en peor, acumulando enojos, iras, amarguras en sus corazones que destruyen esas relaciones. Desiertos en nuestros gobiernos, por ser gobernados por personas que no conocen al Señor y únicamente buscan enriquecerse ellos y unos cuantos más a costa del resto de la población. Desiertos en todos sentidos. Pero es una voz que hace temblar el desierto al transformarlo. Leamos el capítulo 35 de Isaías. Dice lo siguiente: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro.
fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¿Qué les parece este capítulo? Y es lo que Dios hace cuando entra en la persona de su espíritu a transformar un corazón desesperado. Un corazón en un desierto que es completamente trastornado a través del cambio que realiza de dentro hacia afuera. Una completa transformación. No solo con el pueblo de Israel, sino con cada persona que lo conoce, con toda su iglesia. Y un día reinaremos con él. Finalmente también vemos que esta es la voz de Jehová, que vivifica, que desnuda y que glorifica. Es una voz que vivifica. Aquí hay algo importante. Dice, hace parir a las siervas. Bueno, en este versículo vemos en el capítulo 9, voy a ponerles Tengo aquí en mi maquinita una comparación de versiones. Es necesario hacerlo en este versículo 9, donde encontramos lo siguiente. Si alcanzan a ver con letritas pequeñas, viene el Salmo 29.9, a la derecha dice comparación de versiones del Salmo 29.9. En la versión que normalmente usamos, que es la Reina Valera, versión 60, dice, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Pero en la versión de las Américas dice, la voz del Señor hace parir a las siervas y deja los bosques desnudos y en su templo todo dice gloria. Bien, ¿a qué se debe esto? Hay algunas porciones de la Escritura que son de difícil traducción. En la similitud de palabras y dado el idioma, en este caso el hebreo, hay algunas partes que por una rayita trae un significado diferente y si ya no es muy legible, entonces trae ese tipo de complicaciones de cómo lo vamos a traducir. Pero considerando esta versión de las Américas, hace parir a las siervas. Ahora, en este tema que estamos tocando de la poderosa voz de Dios, vemos que es por su poderosa voz que las almas están aún siendo renacidas. Así ha sido desde que el Señor dejó su palabra. Cuando el Señor vino a la tierra y murió por nuestros pecados, nos ha dado el camino de salvación de una manera más fácil que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se salvaban creyendo en el Mesías que iba a venir. Nosotros ahora nos convertimos a Cristo al creer en Él que ya vino,
que ya vino y murió, resucitó, dejó testimonio, y si lo comparas con otros libros de la historia, este no tiene ninguna forma de comparación porque hay miles de escritos antiguos, recientes a los hechos, que no cuentan ningún otro libro de la historia. Este es el Evangelio de Salvación, que es la poderosa voz de Dios que sigue haciendo parir a las personas para dar a luz esa nueva vida. Como se nos describe en Juan. Leemos en Juan 3, del capítulo 3, versículos 3 al 6. ¿Cómo se nos describe algo que ocurrió con Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso nacer por segunda vez en el vientre de su madre, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? Nosotros nacemos en la carne, pero la vida espiritual la tenemos a través de nacer en el Espíritu. Y es el Espíritu quien entra en el momento en que tú te arrepientes y aceptas el pago de Jesucristo en la cruz en tu lugar, y que con su sangre te limpia de todo pecado para tener una relación con Dios. Pone su Espíritu en ti, te hace nacer de nuevo. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que hombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque ya tienes su naturaleza, su Espíritu lo ha puesto en ti. Y todavía las almas, a través de esta voz poderosa de Dios que vivifica, se siguen salvando, siguen naciendo de nuevo. Esto es para lo que se refería el Señor Jesucristo: si no nacieres de nuevo. Porque el primer nacimiento fue el que tuviste en la carne, pero el nacer de nuevo es el que Dios te quiere dar a través de su Espíritu, por medio del sacrificio de Cristo. Este hombre era un principal entre los judíos y hay suficiente evidencia para pensar que se llegó a convertir a Cristo. Día con día se siguen convirtiendo personas al Señor, de todo tipo de nivel social, raza, ocupación, estrato social, se siguen convirtiendo. Dios quiere tu conversión si no le has dado tu voluntad a Cristo. Y si ya lo hiciste, Dios quiere que sigas compartiendo su mensaje con otros, porque es el único que puede vivificar, que puede hacer que nazcan de nuevo, que nazcan en la familia del Señor. Es un poder vivificador, es un poder que desnuda los montes. Dice el mismo versículo 9: voz de Jehová que desgaja las encinas, que desnuda los bosques. Este poder de Dios desnuda los bosques. Significa que las hojas de higuera que han sido la cubierta del hombre no pueden resistir estas tempestades de la vida que vivimos. ¿Qué respuesta encuentran ante este caos de la pandemia, que muchos dicen que ya es endemia, que ya es un mal que vamos a tener que soportar durante toda la vida? ¿Qué respuesta das a esto? ¿Qué consuelo encuentras en tu corazón? Los embates de la vida a veces son muy fuertes. Hay personas que han perdido seres queridos que ni siquiera pudieron llevarlos a despedir en una tumba. Simplemente se los llevaron. ¿Qué respuesta? ¿Qué consuelo? Las hojas de higuera de la cubierta de los hombres no soportan los embates de las tormentas. Por esto quiero decir que aquellos que han querido cubrir sus propias faltas por sí mismos, que viven en su propio orgullo,
que tratan de seguir a Dios a su manera, y yo pondría entre comillas a su manera, porque solamente hay una manera, y esa es la manera de Dios. No pueden soportar estos embates. Solamente cuando venimos a Cristo, Él nos fortalece. Y en su palabra, en su voz poderosa escrita en su palabra, encontramos respuestas que llenan plenamente el corazón del hombre. Porque nuestra vida aquí no lo es todo. Venimos aquí para tomar la decisión dónde vamos a pasar la eternidad. Y ya una vez cuando tienes arreglado esto, sabes que habrá un día en donde ya no habrá relación con el pecado. Que es por el pecado que hay muerte, llanto, clamor y dolor. Pero estas cosas pasarán cuando estemos en la presencia del Señor. Y anhelamos ese momento. Mientras tanto, estaremos trabajando para que otros lo conozcan y para mantenernos firmes en sus principios. Es una voz del Señor que lo glorifica. Cada parte de su templo lo glorifica. Llámese el templo físico de Israel, llámese el templo de la naturaleza, los cielos cuentan su gloria, llámese el templo de Jesucristo, que es su iglesia, llámese el templo del creyente, porque es donde mora su espíritu. Cada parte quiere que lo glorifique. Por eso leemos en Romanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 4, 12 al 14. Es ahora que tenemos victoria sobre el pecado, y con esa victoria lo podemos glorificar. Así es que esta voz no es un mero ruido que se escucha, truenos, relámpagos, etc. No, es un mensaje. El más importante mensaje. El mensaje de salvación y de servicio al Señor. Esta voz la oímos en toda su riqueza en la persona de su Hijo Jesucristo. Para terminar, leamos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 1:1. Dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora nos habla por el Hijo. ¿Has escuchado esta voz? Yo quisiera terminar compartiéndote esta anécdota. Había un hombre salvaje donde había llegado un cuerpo de misioneros para convertirlos a Cristo. Y este hombre llegó muy angustiado porque su perro había comido algunas de las páginas de la Biblia que la misión le había regalado. El misionero, cuando lo vio, le dijo: no te preocupes, si tu perro se comió algunas páginas de la Biblia, nosotros te podemos reponer esa Biblia y darte otra. A lo que el hombre salvaje contestó: no, es que ustedes no me entienden. Es que mi perro es mi instrumento de cacería. ¿Y ahora qué voy a hacer si se comió estas páginas? El misionero no le entendió y le pidió que se explicara. A lo que el hombre le contestó y le dice: mire, vea usted, yo he visto que varios amigos míos que han venido a esta misión
han caído sobre el hechizo de este libro y antes que eran unos guerreros, peleadores, asesinos, ahora se han convertido en unas mansas criaturas que ya no matan a nadie ni ofenden a nadie. ¿Y qué va a pasar con mi perro que ha comido este libro y que es con el que yo puedo cazar? Ya no va a querer matar a nadie. ¿Y qué va a hacer de mí y de mi familia? Cuando el misionero escuchó esto, le dijo, oh, mi querido amigo, el hechizo no está en comer las páginas de la Biblia, sino en conocerlas y en vivirlas. Y pudo alentar su corazón y atraerlo a los pies de Cristo. Pero el haber escuchado esto de labios de este salvaje, de cómo dio testimonio de la transformación de las personas que él conocía, que habían sido cambiados de asesinos a personas mansas, se llenó de gozo. Y además se gozó en la palabra que tiene poder para transformar a todo aquel que la recibe con sencillez y humildad. Que el Señor te lleve a meditar en esto, porque su poderosa voz tiene poder para cambiar completamente una vida. Vamos a orar. Padre bendito, agradecemos que tú nos hayas escrito en tu palabra tu poderosa voz. Ese hermoso poder que tú tuviste para crear, como lo dices en el Salmo 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Nos has mostrado de muchas maneras el poder de tu palabra. Pero la más hermosa manera es la que nos has mostrado en Jesucristo. Y a través de Él encontramos toda la belleza de tus palabras para traernos a tu gloriosa salvación. Pedimos, Señor, que día con día, a través del poder de tu voz escrita en tu palabra, sigas transformando nuestros corazones, haciéndonos más como tú, y que esto pueda ser un impacto que se traduzca en matrimonios transformados, en personas transformadas, en familias transformadas, en familias que se aman, que te quieren servir, que aman a otros. Señor, obra a través de tu palabra en cada uno de los que escuchen este mensaje. Que vean la importancia de leerla todos los días y llenar sus corazones de ella. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces esa es la última exhortación. Lee tu Biblia, platica con Dios cada día, aparta un tiempo en que puedas leer y orar. Si tú lees 3 capítulos diarios y 5 el domingo, en un año ya la leíste toda. Y si ves algún versículo que te impacta, guárdalo en tu mente, memorízalo. Si tú memorizas un versículo a la semana, en un año ya te aprendiste 52. El tiempo pasa sin sentirlo. En 10 años ya te sabes 520. En 20 años ya te sabes 1040. Y así podemos ir multiplicando con el paso del tiempo en tener en tu mente y en tu corazón la sabiduría de Dios, de la poderosa voz del Señor. Que el Señor los bendiga. Unos últimos saludos antes de despedirnos. Dago Junior, Dago, mucho gusto en saludarte. Saludos a la familia. Hermana Grace, un saludo también a la familia. Don Celio, también saludos a su preciosa familia. Celia Rivera, nuevamente nos despedimos. Celia, que Dios te bendiga. Saludos a Rafael. Bueno, pues a todos aquellos que nos escucharon y todos los que nos lleguen a escuchar a través de estos medios de redes sociales, que tengan un excelente domingo, que Dios los bendiga grandemente y a seguir sirviendo al Señor. Yorgos Iván, felicidades consuegro, que Dios te bendiga. Bye.